Nos presentará su conferencia sobre consecuencias de estrés en la actualidad. Hola, muy buenas tardes. Ya son tardes después de las 12, ¿verdad? Buenas tardes, mi nombre es Amalia Castillo, a sus órdenes, y voy a presentar para ustedes la conferencia sobre consecuencias del estrés en la actualidad. Siguiente, por favor. Bueno, como es sabido para nosotros, el estrés provoca muchos disturbios. Y para hacer esta conferencia algo interactiva, ¿qué les parece si me platican los que están aquí para conocer el público? ¿Qué sabemos del estrés? ¿Quién me dice qué sabe del estrés? Pues no sé, puede ser como algo, una enfermedad mental, ahora sí, porque pues el estrés se causa muchos, no sé, efectos físicos como dolores de cabeza o de estómago o que te sientas mal en general. Ok, fíjese bien lo que nos define la compañera, que es una enfermedad mental que podría ser causante de muchos síntomas. ¿Qué otra cosa podemos definir como estrés? Se puede derivar de ciertas situaciones traumantes vividas a lo largo del contexto de la infancia a situaciones ya de personas adultas donde esas situaciones traumantes regresan del inconsciente al consciente. ¿Es correcto? Claro que sí, puede ser causada por situaciones traumáticas, ¿sí? Pero ¿qué otra cosa podríamos definir antes de llegar a esas causas o lo que provoca? ¿Cómo podríamos definir el estrés? Nos decía que era un trastorno o una enfermedad mental. ¿Qué otra cosa que es causada por situaciones? ¿Quién más me puede decir? ¿Sí? Sería la acumulación de cansancio y pensamientos negativos. Y actualmente, díganme ustedes, ¿quién no se cansa? En la sociedad actual en la que vivimos, ¿cuántas situaciones estamos padeciendo que nos estresan? Viendo en este momento como condiciones del sistema nervioso. ¿Cuál es, señor? Dígame usted qué le estresa. Bueno, más fácil en la actualidad casi todo. ¿Algo? Los horarios, ¿sí? Jalapa no nos permite llegar a tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué otra cosa, señora? La economía. La economía es una situación que nos afecta mucho en casa, señora. La inseguridad. Entonces, si nos damos cuenta, el volumen de la población que tenemos ahora en México y en el mundo ha creado situaciones donde la economía está fluctuante, la situación laboral es mala, la inseguridad nos impide movernos en espacios con la libertad que teníamos antes. ¿Cómo se sienten ahorita, por ejemplo, los jóvenes de que a esta edad muchas veces sus papás les digan no sales? ¿Cómo se sienten? Frustrados, ¿sí? Causa frustración y es totalmente normal y lógico, y esa frustración se traduce en estrés. Entonces el estrés es una situación que muchos podemos ver en general, pero ¿qué sabemos verdaderamente que es el estrés? Todos, si consideramos estos antecedentes que hemos dado, padecemos estrés. ¿Conocemos sus síntomas? Algunos los acaba de mencionar el compañero, ¿sí? ¿Has escuchado que existen diferentes tipos de estrés? ¿Sí? ¿Qué tipos de estrés conocen? Exactamente. Después de que tenemos una situación traumática, ¿cómo cuál sería una situación traumática? Exactamente. Eso provoca situaciones emocionales de estrés. Exacto. Conocemos sus consecuencias. Las enfermedades son una de las problemáticas más grandes del estrés. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y el escuchar de estrés en la actualidad es un tema muy común, ¿sí?
a veces lo ocupamos como una frase cotidiana de decir, ay, estoy estresado, ¿sí? Por cualquier síntoma que tenemos de tensión. Y si se dan cuenta, cualquier situación que causa un estímulo en nuestro cuerpo, una reacción de respuesta en nuestro cuerpo, decimos, ay, me estresé, ¿sí? Es un tema muy común en la actualidad. Pero ¿qué sabemos verdaderamente como definición del estrés y cuándo se descubrió? Adelante, por favor. Fíjense desde cuántos años, sobre todo los alumnos de psicología, Hans Selye nos decía que el estrés, y miren qué años, desde 1936, hablaba de situaciones que respondían a estímulos en el cuerpo y que eran causadas por motivantes externos. Muchas veces estos motivantes los llamaba situaciones traumáticas, pero conforme ha pasado el tiempo, estas situaciones se han transformado no solo a situaciones traumáticas, sino a situaciones de vida, como ahora la inseguridad, las situaciones familiares, las situaciones académicas, simplemente el hecho de pensar, vámonos más atrás, no a la universidad, el hecho de pensar en que no vas a alcanzar cupo en una secundaria oficial produce estrés. Y no es el estrés solamente para el estudiante, y no porque sea mal estudiante, sino porque las escuelas públicas de enseñanza media son pocas, ¿sí? Entonces, cada vez el esfuerzo por superarnos es mayor y produce situaciones de tensión. Adelante, por favor. Tenemos otras respuestas, otras definiciones desde diferentes teorías y posturas. La primera es desde el punto de vista psicosocial y nos dice que este estrés es una respuesta adaptativa a diferentes circunstancias del medio. Nosotros nos estresamos por las cosas que acabábamos de mencionar, pero también tenemos que es una respuesta automática a los cambios ambientales, ¿sí? A lo que muchos científicos ahora y muchos sociólogos llaman respuestas al ecosistema. El estrés es tan grave en este momento que está siendo considerado por las empresas como uno de los factores de riesgo biopsicosocial más importantes a nivel laboral, ¿sí? Para eso se estableció, y no me van a dejar mentir si están algunos de administración o negocios, la norma 035 que nos habla ahora de esta investigación, y psicólogos ahora van a tener mucho trabajo, por favor pónganse abusados, ¿sí? Las empresas van a necesitar muchísimo de nuestro trabajo, mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita el riesgo biopsicosocial del estrés, que es una de las motivantes a que tengamos más gastos en las empresas por el daño que causa en la persona, ¿sí? Ahora vamos a ver esas la tu mucosa, y entonces provocamos una enfermedad llamada gastritis. Del síntoma físico de irritación nos fuimos a la enfermedad que es la gastritis. Si nosotros no cuidamos ese síntoma físico, o esa primera parte de la gastritis se convierten en úlceras gástricas, ¿sí? Y así nos vamos acumulando y empezamos a dejar de escuchar nuestro cuerpo. Y lo que escuchamos es el exterior, porque tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, necesito entregar los proyectos de tal materia, necesito dinero para pagar mi colegiatura, necesito terminar la carga académica de la escuela, ¿sí? Necesito ver a los niños, y todo se convierte en tengo que hacer 20,000 cosas, pero se descuida el cuerpo y dejamos de escucharnos, ¿sí? Entonces, cada vez las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo son menos escuchadas y estamos más al exterior. ¿Cuál es el aparatito que ahorita nos quita todo el tiempo de contacto real con las emociones del otro? El celular. El celular vive con nosotros. Y sí es cierto, es una herramienta de comunicación. Sí es cierto, es un elemento básico para la información con nosotros y con el mundo, ¿sí? Gracias al celular nos enteramos si podemos pasar o no podemos pasar por Lázaro Cárdenas, que nunca podemos pasar, ¿verdad? ¿Sí? O yo llegar aquí, caray, estaba el tráfico impresionante. Entonces, el celular es una buena herramienta, pero ¿qué ha pasado con nosotros? Lo estamos excediendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Prefiero comunicarme y tener una relación por el celular, por el Face, y entonces me evito el riesgo del contacto emocional con el otro, ¿sí? Me evito el estrés de enfrentar y responsabilizarme de una situación.
y me hago novio o novia de una relación por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por donde quieran ustedes, de todas las redes sociales que existen, ¿sí? Y terminas por ella. Y nadie enfrenta una responsabilidad, pero la persona se queda con una cierta descarga de estrés, ¿cierto o no? Porque dices, bueno, siquiera me lo hubieras dicho de frente, ¿no? Siquiera hubiera tenido yo la oportunidad de desquitarme de esta situación, no que no me diste ni oportunidad, ¿sí? Entonces ese estrés que generamos se va al estómago, pero como no tuve la oportunidad de decir lo que tenía que decir, estoy piense y piense y piense. Y mi ardillita se subió a la rueda de la fortuna y no se baja. Y entonces empieza una secreción de cortisol, aumenta mi adrenalina, estoy enojado, le pego a mi hígado, a mi estómago, y entonces empiezo con factores de migraña. La migraña, el dolor de cabeza, la neuralgia del trigémino son enfermedades del exceso de pensamientos repetitivos causados por el estrés. A veces pensamos que solamente el estrés me va a causar cierto cansancio y nos vamos dando cuenta de que no. Adelante. Como decíamos, el estrés es la respuesta que emite el cuerpo hacia los estímulos que amenazan desde el exterior. Pero no solamente la amenaza es desde el exterior, la amenaza también viene desde adentro. ¿Sí? Cuando yo tengo una baja autoestima, tuve una separación de mi matrimonio y resulta que para mi persona, por ejemplo mujer, mi marido, mi novio, mi pareja se fue con una persona que yo considero que es mejor que yo. ¿Desde qué puntos consideramos que una persona es mejor que nosotros? Más joven, si soy morena que era güera, si tengo los ojos negros que los tiene azules o verdes, y si yo los tengo güeros que ella los tiene negros, que si yo tengo el pelo chino que ella lo tiene lacio, que si es al revés, que si yo tengo mucha cadera ella tiene poquita y estaba más delgadita y no, que ella está más pompuda que yo, etcétera, ¿sí? O al revés con los muchachos, ¿no? Que ese tipo está más trabado y va al gimnasio, ¿sí? Y yo no, me dejo por ese que se va a poner gordo y feo, etcétera, ¿no? Ese tiene más dinero, ¿sí? O dejaron a las esposas, etcétera. Esas situaciones de baja autoestima nos hacen mucho daño y causan estrés, ¿sí? Esa baja autoestima de pensamientos que se quedan adentro de nosotros. ¿Y qué hacemos las mujeres cuando nos separamos de un novio o de una pareja? O los hombres cuando se separan de un novio o de una pareja. Evaden la situación, ¿sí? Y buscan otra pareja. Y con los hijos o con los amigos, es cierto, no pasa nada. No, estoy bien. Pero cuando llegamos a casa, cuando estamos solitos, empiezan los pensamientos repetitivos. Esas cosas que tenemos adentro, o que me enojé con mi mamá hace muchos años y me separé de la familia, o mi papá se fue de la casa y son situaciones inconclusas. Esa información que tenemos adentro y que se vuelve repetitiva en nosotros y que no está resuelta, también es una condicionante de estrés. E increíblemente, otra condicionante de estrés, no lo van a creer, es el estrés que vivió nuestra mamá cuando nosotros estábamos en la pancita. Todo el estrés que mamá cargó nos afecta y puede ser motivante hasta de sobrepeso. Dependiendo la cantidad de adenocorticoides que haya secretado el hipotálamo, ¿sí? Y dependiendo la forma en que haya manejado nuestra mamá el estrés y toda la predisposición genética que tengamos, obviamente va a provocar diferentes alteraciones en nosotros. Se ha comprobado, para ustedes que son psicólogos, ustedes saben que el síndrome de Asperger es una de las fases del autismo, ¿sí? Y que el autismo no es otra cosa más que la desensibilización de las emociones por parte de la persona. A ver, hay personas que verdaderamente tienen un autismo de sensibilización total, pero tenemos el grado mínimo que es el Asperger, y dentro de los Asperger también hay clasificaciones. Entonces, una persona Asperger pudo haber sido producto de una situación traumática de estrés de la mamá. No siempre es una motivante genética, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que buscar las maneras de empezar a registrarnos, y les voy a decir cómo,
estas fases en las que vivimos y diagnostiquemos el tipo de estrés que nosotros estamos padeciendo. Adelante, por favor. Existen, para empezar, desde la psicosociología, dos tipos de estrés. No estoy muy de acuerdo en la clasificación, se los digo honestamente, y siempre se los he mencionado a mis estudiantes de psicología. ¿Sí? No estoy de acuerdo, porque el estrés, es una reacción condicionante a un estímulo del exterior, ¿sí? Y causa una reacción fisiológica. Pero para fines de la psicología moderna, ¿sí? El estrés positivo para las empresas es aquel estrés en el que te motiva y te impulsa a hacer las cosas. Cuando nosotros nos emocionamos y decimos que las cosas están bien, hablamos de un eustrés. El eustrés, que es esa hiperquinesis que tenemos algunas personas que nos motiva a hacer las cosas bien y a apurarnos y a buscar el trabajo en equipo, colaborativo, o nosotros el trabajo individual, pero hacerlo bien, es el estrés positivo, y se dice que se sustenta en las características que muestra la lámina, como es una persona con una alta autoestima, que se alimenta bien, que descansa, que tiene buen estado de ánimo, que utiliza sus habilidades intelectuales y emocionales para poderse desarrollar, y que verdaderamente empatiza con los otros, que cuando está en una situación de trabajo puede ser tolerante, puede ser humano, puede ser colaborativo, y tiene la capacidad de dar afecto y de recibirlo, ¿sí? Y de dar amor. Ese estrés, esa hiperquinesis que tiene mucha gente, ¿sí? Esa pasión que nos lleva a hacer las cosas, y aquí hay muchos apasionados, yo conozco muchos que he tenido la oportunidad de conocer, ¿sí? Y de muchos chicos que los veo muy apasionados con sus carreras. Entonces nos da una estabilidad emocional, y es a lo que las empresas y muchos sociólogos y psicólogos actuales de la psicología moderna llaman euestrés, ¿sí? Pero del euestrés al diestrés hay un hilito así para romper el equilibrio. El ser buenos, responsables, el ser capaces para un trabajo o para una habilidad que somos competentes es bueno, pero muchas veces eso se convierte en una exigencia y nos volvemos perfeccionistas. No es malo ser perfeccionista, lo malo son todos los excesos: el exceso de bondad, el exceso de responsabilidad, de perfeccionismo, de humildad. Todos los excesos son malos. El exceso de agua, el exceso de comida, todo debe de tener un control, una medida. Y me decían, ay, si yo soy muy bueno, ¿soy malo? No, no es que seas malo. Acuérdense que los valores que se repiten constantemente se convierten en virtudes y nos volvemos virtuosos de alguna situación, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de nuestra profesión la responsabilidad se convierte en una virtud que nos hace éticos en nuestra profesión, ¿sí? Como principio de vida. Pero cuando nosotros excedemos esos puntos, nos estresamos, generamos una respuesta en nuestro cuerpo y pasamos de ese estrés positivo a un estrés negativo. Bueno, y este es el que, si nos damos cuenta, padecemos la mayoría. Cuando nos enojamos con el tráfico, con la economía, con la inseguridad, ¿sí? Con la violencia que sucede, con el darnos cuenta de que se está quemando el cobre de Perote, pero también se está quemando Australia, se está quemando Australia y nos estamos quemando nosotros, ¿no? Que tembló en Cuba, pero también tembló aquí. Y dices tú, Chihuahua, si no me va a matar el volcán, me va a matar el temblor, o me van a matar los zetas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O me va a matar Coppel, que me viene a cobrar, ¿no? ¿Sí? Entonces todas esas cosas nos van provocando, y las situaciones de vida van bajando nuestra autoestima. Estamos tan desconectados de amarnos, de cuidarnos. Tenemos tanto trabajo que entregar que ya te ponen lo primero que encuentras en el closet. Ya no se preocupan por su aspecto. Alguien me decía de los jóvenes, maestra, ¿por qué las muchachas no son como las chicas de los años 50 o 60? Le digo, ay, mi vida. Le digo, pues creo que las situaciones de que hay más gente que en aquel tiempo y las condiciones de vida son un poquito diferentes, nos llevan a que las personas en esa equidad de género, en esa igualdad de trabajo y en esa lucha por tratar de sobrevivir en este mundo asfáltico, porque ya no es un mundo ecológico, es totalmente asfáltico, ¿sí? Nos llevan a olvidar
a la persona humana. Recordando muchos de ustedes, y para información de los demás, la persona humana es aquella que verdaderamente toma conciencia de quién es, toma conciencia de sus emociones, de sus actitudes, de sus pensamientos, de quién es, de cómo se cuida, de cómo se ve. A veces estamos tan estresados, vivimos tantas situaciones de conflicto que no solamente nos negamos la posibilidad de dar amor, sino de recibirlo. Y ya no nos creemos merecedores de amar. Y muchas veces los niños que hacen reclaman, ¿sí?, el hecho de que acércate mamá, no me abrazas mamá, no me das cariño, ¿sí? Y los muchachos pues obviamente no me van a dejar mentir, los papás trabajan todo el tiempo y aquí las vemos muchas veces a la familia, ¿no? Adelante, por favor. El estrés, como les decía, el estrés y el estrés pueden tener efectos negativos y positivos, y aquí tenemos un claro ejemplo que muestra la diapositiva y los que les decía, ¿no? En este caso nos ha una carrera profesional. Desde el punto de vista del estrés negativo, ¿qué pasa? Me estreso, no voy a pasar los exámenes, la tesis, empiezo a dejar de comer, ya se acerca la entrega, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero para pagar mis últimos documentos, y el estrés es tan grande que en lugar de convertirse en una situación positiva, se convierte en una situación negativa, ¿sí? Y para la persona que lo ve desde el punto de vista positivo es, por fin voy a terminar, ya voy con mi protocolo de tesis, aunque me desvele lo voy a lograr y lo estoy logrando, ¿sí? Y debemos de pensar en esto que es físico, no solamente al pensar, nuestro pensamiento crítico, nuestras habilidades de discernir, para darnos cuenta de que hay situaciones que tenemos que vivir, que necesitamos vivir porque son parte de la vida, pero si nosotros nos estresamos, rompemos el equilibrio y provocamos reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo. En este caso, aumenta la frecuencia. ¿Qué pasa con ustedes cuando se estresan? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la secreción de hormonas, empezamos a sudorar, nos mordemos los dedos, nos duele la cabeza. ¿Y cuál es uno de los síntomas más graves que hay ahorita en los hospitales? La presión arterial. ¿Sí? La presión arterial es una enfermedad de la contención de emociones. Hipertensión es una hiperreacción del cuerpo a las emociones, a la contención de emociones, y la hipotensión es una baja, una falta de fuerzas para poder manejar mis emociones, ¿sí? Las personas que se desmayan y que padecen de presión baja, fíjense cómo reaccionan a los estímulos de las emociones y cómo se desvanecen. ¿Quiénes padecen de presión baja? ¿Y quiénes padecen de presión alta? Las personas aguas con las presiones altas porque somos bien sobreexigidos, la responsabilidad ante todo, el hecho de cumplir, de no fallar, y nos apasionamos inmensamente por las cosas, pero también para no caernos, ¿sí? Entonces, esa parte de rigidez produce hipertensión, se colapsan las arterias, no hay un flujo relajado de la sangre. La homeostasis orgánica que deberíamos de tener todos, la autorregulación organísmica de la que habla Fred Peirce y Norman Schub, ¿sí?, en las teorías del self, obviamente no se lleva a cabo. No hay un equilibrio homeostásico entre lo que siente mi cuerpo y lo que tienen mis emociones. Y te preguntan, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué contestamos bien? Y siempre te preguntan, ¿cómo estás? Bien. Porque contestamos bien. ¿De verdad están todos bien? Revísense. Vámonos para adentro. ¿Todos estamos bien? Bien, 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 bien. Bien físicamente, bien emocionalmente, bien en todo. Entonces deberíamos de aprender al menos a ser honestos con nosotros mismos y decir, ¿cómo estoy hoy? ¿Bien en qué aspecto y no muy bien en cuáles? ¿Por qué? Porque cuando nosotros contestamos bien, estamos marcando un límite en una realidad y ya no estamos siendo honestos en escuchar nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo dice, oye, espérate, no estoy bien, me duele el callito, ¿sí? Caminaste mucho y le diste mucho vuelo a los piecitos y me duele mi piecito. ¿Y cuándo escuchan sus piernas? ¿Y cuándo escuchan su espalda, sus riñones? ¿Cuándo los escuchan?
¿sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta de las descompensaciones que vamos viviendo dependiendo de las reacciones emocionales que tenemos. Adelante. Los factores del estrés, como decíamos, pueden ser de origen externo e interno. Dentro de las externas, los cambios inesperados, de repente te dicen que te cambias de trabajo, te cambias de escritorio, te cambias de ciudad, hay una situación en casa en la que papá se fue o mamá se quedó sin trabajo, un hermano se enfermó, supimos de alguna situación que cambió nuestra perspectiva de la realidad, nuestra rutina, y hay un cambio inesperado, produce una reacción. Los problemas familiares, divorcio de los padres, problemas económicos, exceso de trabajo y la incomodidad en el ambiente generan estrés. Dentro de las causas internas, como lo decían en el inicio, ¿sí?, los eventos traumáticos, una baja autoestima. La baja autoestima genera pensamientos repetitivos en nuestra cabeza. Nosotros solitos nos devaluamos, nos vemos gordos, nos vemos flacos, nos vemos feos, ¿sí? Como les pongo de ejemplo siempre esa imagen que tenemos de que pasa una chica muy guapa o un chico muy guapo y todas las niñas se deprimen o los niños se deprimen, ¿no? ¿Por qué? Porque establecemos estándares a partir de otra persona sin valorarnos. La mala alimentación, ojo, en esta época, díganme cuántos desayunan, levanten la mano los que verdaderamente desayunan antes de salir de su casa. Híjole, 50 y 50, ¿sí? Como les decía yo a algunos de mis alumnos, el desayuno es el motor, la gasolina de inicio de tu cuerpo. Si tú no le pones gasolina a tu carro, ¿qué le pasa? No arranca. Si tú no desayunas, ¿qué pasa? No arrancas. Empiezas a arrancar y a media clase, a media mañana o a medio trabajo, empiezas a sentir sueño y empiezas a sentirte cansado. Necesitan, les juro por Dios que el desayuno no engorda, es el alimento que puedes comértelo con toda la tranquilidad y la libertad del mundo. Los demás alimentos después del almuerzo son los que hacen que subas de peso dependiendo la cantidad de calorías o carbohidratos o grasas que le pongas, ¿sí? Pero el primer alimento que recibe tu cuerpo lo necesitas para poder arrancar. Una mala alimentación nos da síntomas de estrés, dolor de cabeza, empieza a generarse una necesidad, una reacción, un estímulo que te dice necesito alimento, y no lo escuchamos y empieza el dolor de cabeza, empezamos hasta con frío, temblores y seguimos sin escuchar. Y lo que decimos, me bajó la presión, pero no ves por qué te bajó la presión, qué hiciste o qué dejaste de hacer que te bajó la presión. ¿Sí? Dormir poco. Muchos de ustedes por el estrés se quedan viendo la pantalla con Netflix, 20.000 horas, la tableta, el celular, o los mensajes, el chat, YouTube, y no descansan. Y están buscando cómo distraerse en la pantalla de cualquiera de sus aparatos, pero no están descansando. Y si yo te digo, ¿por qué no descansaste? ¿Por qué el celular? Tú me dices que estaba platicando o estaba viendo la serie. Estás evadiendo tu propio descanso. Es una evasión y no te estás dando cuenta. Y nosotros tenemos que llevar a nuestro cuerpo a descansar. Mínimo, los adultos, ¿cuántas horas? De 6 a 8 horas. 6 horas que durmieran son suficientes. Y muchos de los estudiantes que están en la universidad, bueno, 5 horas, pero 5 horas bien dormidas, bien descansadas. Pero no lo hacen. Entonces en la mañana o en la tarde o a la hora que ya quieren desempeñar sus actividades, ¿qué pasa? Me estoy cayendo de sueño, ¿sí? Ok. Y el negativismo, ¿no? O sea, es que a mí me van a secuestrar, a mí me va a pasar, yo nunca voy a poder. Por favor, quítense esos pensamientos negativos que nos llevan a situaciones de estrés. Dentro de los efectos fisiológicos que tenemos en el cuerpo, la primera reacción es la contracción muscular. Toda situación de estrés va a causar en el primer nivel de mi cuerpo, que es la piel y los músculos, una reacción. Y la primera es una contracción. Al haber la contracción, se limita la primera respiración posterior a esa contracción y se detiene la respiración. Y entonces empieza a generarse el corticol y entonces la respuesta es aumento de la frecuencia cardíaca. El ciclo de Krebs se altera, la bomba de sodio y potasio empiezan a activarse y entonces empieza aumento de la frecuencia. ¿Y qué sentimos? Tum, tum, tum. El golpe más fuerte de nuestro corazón es la primera
reacción percibible al estrés, ¿sí? Después de que aumenta el latido cardíaco y aumenta la frecuencia, aumenta la secreción de las glándulas. Empezamos a sudar, nos sudan las manos, empezamos a sentir salivación o se nos seca la boca, ¿sí? Y muchas veces cuando el estrés es causado por miedo, ¿qué sentimos? Ganas de hacer pipí. Por enojo nos da hasta diarrea, ¿sí? Todo nuestro cuerpo reactiéndolo, empiezan los síntomas más grandes. ¿Qué empieza a suceder? Me muerdo las uñas, me jalo el cabello. ¿Han visto personas? Yo creo que los chicos de psicología ya han visto casos, por ejemplo, en que hay personas en que agarran un pedacito de pelo y se lo jalan, un pedacito de pelo y se lo jalan. Y cuando se dan cuenta, tienen hoyitos de falta de pelo, pequeñas zonas de calvicie, porque es un hábito que tienen las personas. O chicas que agarran y se agarran el pelo que es largo y están platicando y de repente, y cuando se dan cuenta ya tienen el pelo cortadito por zonas y ellas solitas se hacen las capas, ya no necesitan estética, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, como les decía, contracción de esfínteres, ¿no? Muchas veces la contracción nos lleva a esa sensación de que quiero hacer pipí o quiero hacer popó, y si yo contraigo el esfínter anal, que me sucede una hermosa colitis, que al rato parece uno globito, ¿sí? La contracción del esfínter anal nos produce colitis, y las colitis por lo regular son colitis nerviosas, y el doctor te va a decir, es que tiene usted una colitis por estrés. Y les dices tú al doctor, ¿y cómo sabes tú que estoy estresada? Pues todos están estresados, ¿no? ¿Sí? Tienes una colitis mixta. ¿Mixta por qué? Pues porque te estresaste y porque comes mal, ¿sí? Cuando le dices al doctor, ¿y qué comes? No, es que no desayuno, doctor, y tomas agua poquita, y comes chile sí, y comes botanas a veces. Entonces el doctor dice, pues ahí está todo tu problema, ¿no? La alimentación y el estrés que vives, caramba, pues tu pancita reaccionó. ¿Me explico? ¿Sí? Y acuérdense que todo el intestino, todo nuestro intestino grueso y delgado está cubierto por toda una serie, ¿sí?, de canales nerviosos, de pequeñas dendritas y axones que se comunican, y todas esas fibras nerviosas van a dar un estímulo al sistema nervioso central. Y los que se marean, pues ya saben que el nervio vago que pasa a través de la pancita, que pasa a través de todo este sistema, se estimula. Y cuando tienes miedo, te mareas, ¿sí? Los que parecen vértigo cuando van en el camión, el estrés que van en el camión al no recibir una respiración y oxigenación adecuada, los marea, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ejercicios de respiración para no marearse en el camión o en el carro o en los juegos mecánicos, ¿sí? Porque tienen un síndrome vasovagal y es hereditario, ¿sí? Adelante, por favor. Los síntomas ya los habíamos mencionado algunos. Aquí cabe mencionar qué es la ansiedad. Platíquenme, ¿qué entienden por ansiedad? Si el estrés es la reacción a los estímulos del medio, ¿qué podríamos decir que es la ansiedad? El miedo por lo que va a pasar. Puede ser generada por miedo a lo que va a pasar, expectativas de lo que puede suceder. ¿Qué más es la ansiedad? ¿Será una reacción química también del cuerpo? Claro que sí, que responde a una sobrecarga de estimulación por estrés, ¿sí? Entonces, una persona que padece estrés puede ser candidata a padecer ansiedad y candidata a padecer todo este tipo de sintomatología. Pero esta sintomatología de miedo, excesiva autocrítica, exigencia y todo esto que ven aquí, se clasifica en enfermedades. Y casi la mayoría son psicosomáticas. Las tenemos en nuestra mente por la generación del estrés, ¿sí? Cuando estás estresado y tienes miedo, lloras, o cuando te enojas, lloras. Es una reacción de tu cuerpo al estímulo externo, ¿sí? O cuando algo que te estresó te hace enojar, ¿qué haces? ¿Cuál es tu respuesta al estímulo de un enojo por estrés? ¿Cuál es la respuesta a un enojo? Responder, gritamos, respondemos mal. ¿Qué más hacemos cuando nos enojamos? No comemos, hago berrinche, no como, me cae mal la comida. Desahogo. ¿Cómo te desahogas? Golpeando cosas, ¿sí? Entonces, todas esas reacciones nos llevan a generar
síntomas en nuestro cuerpo. Y después, cuando estamos contenidos y estresados, o comemos mucho o empezamos con alguna adicción. ¿Sí? La adicción al tabaco es causada por el estrés. La adicción al alcohol es causada por el estrés. Ojo para los que trabajan, por favor. En las empresas se ha focalizado mucho una situación de mucho riesgo por estrés, en la que los trabajadores por frustración, México es uno de los países que menos atiende el recurso humano en sus empresas, ¿sí? Que le sobreexige y le paga mal, que no valoran el trabajo ahora sí, de los colaboradores en la empresa, ¿sí? En ningún rubro. Los salarios más bajos están registrados en México y los impuestos más grandes están registrados en México, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud en 1989 detectó que el estrés es uno de los factores más graves de riesgo de las situaciones de estrés que se generan y de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué es una enfermedad crónico-degenerativa? Olvídense de una gastritis, vamos a una obesidad, vamos a una adicción de tabaquismo y alcohol. Si tú te sientes frustrado, sales del trabajo y ¿qué dicen los amigos? Ay, vamos a relajarnos, vamos a tomarnos una cervecita, ¿no? Avisa a tu casa que no vas a llegar o que llegas más tarde. Entonces dices, pues ya mí tengo derecho, me voy a tomar una cervecita y se vale, ¿sí? Y se vale, pero cuando esto se convierte en una rutina y la cervecita ya no es una cervecita, sino que se convierte en todo un fin de semana de borrachera y ya se hizo una rutina, un hábito, se convierte en una adicción. Entonces venimos con problemas de alcoholismo, con la cervecita un cigarrito, con el cigarrito las alitas, y las alitas son altas en colesterol, ¿sí? ¿Qué sucede con nosotros? Obesidad, problemas cardíacos, las arterias se colapsan y ni cuenta te das y dices, pero es que no estoy gordo, ¿sí? Pero tus arterias se están llenando de colesterol. Y todo es generado por ese estrés. ¿Por qué? Porque te vas a convivir como una forma de relajación y no te das cuenta que te relajaría mejor ir a hacer ejercicio, ¿o no? Un rato de zumba, un rato de relax, un rato de meditación, un rato de cualquier ejercicio. Caminar. Yo no digo que no nos relajemos de vez en cuando en una convivencia social, pero cuando se convierte en un hábito, saliendo de trabajar o cada fin de semana que convivimos con la familia, se convierte en un grave problema, ¿sí? ¿Y qué pasa con las empresas? Están pagando grandes sumas para medicina preventiva por obesidad, hipertensión, tabaquismo, alcoholismo, adicciones. Y ojo muchachos, es obligación de la empresa ahora, basado en la norma 035, que la empresa tiene que pagar si hay un daño psicológico por estrés causado por el exceso de trabajo. La empresa tiene que pagar al trabajador el tratamiento psicológico, y el tratamiento psiquiátrico. Entonces les digo, hay mucho trabajo para los psicólogos, ¿sí? Porque ahorita es de rigor y las multas están impresionantes. Adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí tenemos una relación de cuerpo y situaciones de estrés. Cuando estamos estresados, los pulmones se expanden. ¿Qué sucede? No puedo respirar. El asma es una enfermedad también causada por estrés, ¿sí? Si una mamá, comprobadísimo, si una mamá sufrió de estrés durante el embarazo, es muy probable que el niño tenga un problema de asma. El asma está definido en el libro de David Shapiro, que es uno de los más grandes investigadores de enfermedades en relación con las actitudes y las emociones, como el grito silencioso. ¿Qué pasa con el asmático? El asmático puede respirar, puede inhalar, pero al exhalar siente que no va a poder volver a jalar aire, entonces siente que se va a morir. Y el asma es uno de los factores de riesgo para los niños. Sí hay estrés en los niños, sí pueden tener estrés los niños, sí puede tener estrés la pubertad. ¿En qué periodos tiene estrés un joven? En la pubertad por el cambio hormonal, en la adolescencia por las expectativas y el cambio hormonal, ¿sí? Todos los seres humanos podemos padecer estrés. Las mamás por el cambio hormonal de la gestación, ¿sí? Después del parto por el estrés, después el trauma posparto que padecen todas, estrés posparto. En los hombres, en todos los periodos de cambio hormonal también se genera estrés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para detener estas situaciones?
que se presentan. Adelante, por favor. Hay una reacción de alarma que nosotros tenemos que tomar en cuenta si escuchamos nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer? Escucharnos. La primera reacción es sentir que te estás estresando, se contraen tus músculos, estás sudando, te estás mordiendo las uñas, estás perdiendo el sueño. Algo está generando un estrés y si ya lo tienes, empieza a escuchar tu cuerpo. Es una alarma. La segunda parte es la resistencia. Todos ya se adaptaron a los daños sucedidos. Estamos estresados, tenemos que seguir adelante. No vas a dejar de ir a trabajar o de ir a la escuela porque estés estresado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que escuchar nuestro cuerpo, pero dejar de adaptarnos a los daños que nos hacemos. Ya subí de peso, ya enflaqué, o ya tengo un problema de salud, ya me acostumbré, nada más me tomo la medicina y ya. Soy hipertenso, me tomo la pastilla, tengo problemas de colesterol, me tomo la pastilla y ya me acostumbré. Y me como las alitas, pero me tomo la pastilla. La pastilla me va a quitar la grasa, pero sigo comiendo alitas. ¿Sí? Entonces, esa no es la solución. Necesitamos buscar verdaderamente soluciones, amarnos un poquito más. Y la reacción de agotamiento, obviamente, ojo, por favor, el estrés causa depresión. Si subes de peso, te deprimes. Si bajas de peso, te deprimes. Si te sientes estresado porque no puedes solucionar una situación de conflicto, te deprimes. ¿Y la depresión a qué nos conduce en estos tiempos? Al suicidio. El 65% de los jóvenes mexicanos tienen depresión. En Jalapa, el 70% de los jóvenes padecen depresión. Por el clima, por las condiciones de trabajo, por el exceso de situaciones familiares, etc. ¿Y saben cuántos jóvenes consumen medicamentos para la depresión? Del 70%, 25%. Y el otro consume drogas. Y entonces tenemos un doble problema porque la adicción ya se convirtió en otro factor problemático para la sociedad y con pesos y gastos muy grandes en donde ustedes como psicólogos también tienen muchas áreas de oportunidad, ¿sí? La adicción ahorita es un grave tema de situaciones de conflicto. Y aquí están lo que les decía de factores en el trabajo, factores estresantes que son biológicos, psicológicos y socioculturales. ¿Por qué nos afecta la situación sociocultural, como nos mencionaba la señora? ¿Sí? Las situaciones de economía, las situaciones de inseguridad, las situaciones de falta de trabajo, de trabajos mal pagados, nos generan mucho conflicto. La falta de escuelas adecuadas para los jóvenes, para los niños, ¿sí? La escasez, bajadas, manejando un perfil del idioma adecuado para poder seguir. Y yo les recomiendo, muchachos, que vayan a aprender, vayan a experimentar para que vengan a rescatar su país. ¿Sí? Vayan a especializarse, no vayan a quedarse, no hagan una fuga de cerebros, llévense el conocimiento que tienen aquí, vayan y perfeccionenlo, aprendan de otros países, pero regrésense a aplicarlo al país que lo necesita tanto. Ustedes son el futuro de este país y fíjense cómo está el país ahorita. Si ustedes no se preparan, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Ustedes son los que van a encaminar y esto es un factor de estrés para nosotros los que estamos más grandes. Aquí no les vamos a dejar el mundo. ¿Sí? Adelante, por favor. Hablábamos de los factores genéticos, nutricionales y la salud del individuo. La siguiente. ¿Sí? Y de los factores psicológicos ya hablábamos también de la personalidad. Aquí, en este tema de la personalidad, habemos dos tipos de personalidad. La personalidad A y la personalidad B. Me van a decir de qué se trata eso. La personalidad A es la gente más exigente, más tensa, más estresada, ¿sí? La gente muy perfeccionista, muy responsable y que es más tendiente al estrés. Y la personalidad B, ya en otra posterior conferencia, si nos es posible, lo profundizaremos. Y la personalidad B son personas un poquito más relajadas, más permisivas, pero que también, precisamente por ese perfil, se estresan, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver a qué tipo de personalidad pertenecemos, cómo podemos manejar esas líneas de estrés. Adelante. Hablábamos de estos factores, la muerte, el duelo, las pérdidas que ahorita tenemos son factores desencadenantes de mucho estrés. Pero el estrés no solamente produce la depresión o la ansiedad, nos produce procesos histéricos, procesos
de esquizofrenia, procesos neuróticos importantes, y si no se aprende a manejar el duelo, y sobre todo en las condiciones que ahorita muere mucha gente, ¿sí?, es un factor de riesgo para la estabilidad psicológica y mental de las personas, no solamente por estrés, sino con riesgos de perder el equilibrio en nuestra psique, ¿sí? Entonces, por favor, si ustedes ven una persona que un evento traumático no lo está enfrentando, o lo apoyan o canalícenlo. Y si ustedes se han sentido afectados por un evento traumático en el cual no lo están pudiendo enfrentar, busquen ayuda, por favor. Hablen con cualquier persona. ¿Quién nos puede ayudar? Primero lo comento con mi pareja. Si mi pareja no sabe escucharme, lo comparto con mi madre. Si mi madre no me sabe escuchar, con mi padre. Si mi padre no me sabe escuchar, con una amiga. Y si mi amiga no me va a dar una buena opinión, no un consejo, simplemente con que te escuche, ¿sí?, entonces busca ayuda profesional, ¿sí? Ustedes saben que hay centros de atención en los que, por ejemplo, en la escuela con los chicos de prácticas, ¿sí?, o canalizar a centros de atención como el DIF o como el Seguro, en donde hay clínicas de atención, pero por favor no se descuiden. Son factores de riesgo muy importantes en donde pueden perder la vida muchas personas. Me gustaría que por el poco tiempo que nos queda, antes de poder seguirle dando secuencia al tema, viéramos las últimas diapositivas donde viene un diagnóstico que me gustaría compartir. Aquí. Esta es una recomendación, una primera recomendación que yo les doy para manejar el estrés. Es hacer como una bitácora o un diario del estrés. Es empezar a escribir esas cosas que nos lastiman. Y podemos empezar por un ejercicio muy fácil. ¿Cuáles son mis cualidades? Algunos de los que están aquí conocen la palabra FODA, ¿sí? Mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Empiezo por ahí, ¿sí? Esas 4 cositas. Y después de ahí empiezo con hacer este diario del estrés, en donde yo voy a escribir de hoy como experiencia. Hoy, por ejemplo, con la conferencia y este primer hermoso coloquio que celebra la Universidad de Filadelfia, ¿qué es lo que a mí me dio estrés hoy? Por ejemplo, mis organizadores, ¿qué los estresó hoy? Fíjense lo que hizo. ¿Qué significó eso? ¿Qué entienden ustedes con todo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían la responsabilidad de la organización, de las conferencias, de la puntualidad. Claro que estresa el todo, ¿sí? Y vamos a ver si este es un estrés positivo o negativo, lo que comentó Samaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me causó estrés hoy? Haz tu diario del estrés. ¿Qué me causó estrés hoy? ¿Cómo me siento físicamente hoy con el estrés que viví? ¿Cuáles son los síntomas físicos que yo tengo? ¿Y cuáles son los emocionales? ¿Sí? ¿Cómo actúa en respuesta? ¿Cómo actúo yo en respuesta a esa actitud, a ese estímulo? ¿Cómo lo hice? ¿Lo solucioné? ¿No lo solucioné? ¿Me enojé? ¿Lo tomé de manera positiva? ¿Cómo lo hice? Y después, ¿qué hice para sentirme mejor? ¿Pude hacer algo o lo dejé pasar y ni cuenta me di? ¿Sí? Empiecen a trabajar en esto, en cuáles son las fortalezas, nuestras cualidades, en cuáles son nuestras debilidades y nuestras áreas de oportunidad o qué nos amenaza para poder lograr un objetivo. Y van a ver que con este primer ejercicio vamos a empezar a escuchar un poquito más nuestro cuerpo. Y cerramos. Muchísimas gracias. Traten de relajarse, hacer ejercicio y espero que esta breve plática les haya servido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ella fue la doctora Samaria, que también es docente de nuestra universidad, nos da cursos muy importantes. Y bueno, de este es de parte del comité organizador también, un diploma por un reconocimiento por participación.